Mi nombre es Carlos Ruiz, soy miembro de esta iglesia desde hace aproximadamente 7 años con mi esposa y mis hijos. Estamos muy contentos de ser parte de esta comunidad cristiana y adicionalmente el Señor hoy me ha dado un gran regalo y es el poder compartir con ustedes la palabra del Señor, su palabra. Durante mi infancia en Colombia, una de las costumbres que teníamos en el mes de abril, los colombianos seguramente me van a acompañar en estos recuerdos, es que en una época especial que se llamaba la Semana Santa, por ahí en abril, uno no hacía sino ver hartísima televisión y veía las historias bíblicas, y la mayoría de ellas eran unas historias bien viejas. Era Ben-Hur con Charlton Heston, perdón la pronunciación, y los 10 mandamientos. Ben-Hur, yo no sé si ustedes se acordarán de eso, yo sí, ya tengo esa edad, pero también recuerdo que a mi madre le fascinaba una historia muy especial, y era la historia de Ruth. Ella no había año en que no dejara de ver esa historia. Siempre le fascinaba verla porque como ella era modista, le gustaba mucho ver todos esos vestidos y ver toda esa gala que se hacía ahí en estas películas, y adicionalmente también le gustaba muchísimo la historia de Ruth. Fue tanto que le impactó esta historia a ella en su vida ya cristiana también, que en sus últimos años de vida llamaba a mi esposa mi Ruth, le decía mi Ruth, obviamente refiriéndose a la relación nuera-suegra tan estrecha que sentía con mi esposa. Esta historia de Ruth ha sido inspiración de muchas películas, de libros, de sermones, a través de la historia. Hay un poeta alemán, Goethe, la llamó la más bella obra escrita en pequeña escala. Los teólogos y escritores la consideran como una joya de la literatura. Es una obra hebrea que además es aún leída en las sinagogas en Israel durante una fiesta que se llama la fiesta del Shavuot, que es una fiesta considerada la fiesta de las semanas. 50 días más o menos después de la fiesta de las primicias, es como la fecha de la fiesta de las cosechas. Es curioso que esta fiesta también es conocida como la fiesta del Pentecostés, porque se estima más o menos que en esta época es cuando un grupo de creyentes que estaban reunidos, escondidos, estaban obedeciendo al maestro, estaban obedeciendo al Mesías, de esperar ahí hasta que el Espíritu Santo llegase sobre ellos. El libro de Ruth lo van a encontrar entre otros 2 libros, el libro de Jueces inicialmente, luego viene Ruth y posteriormente viene la primera de Samuel y segunda de Samuel. Algunos investigadores le dan la autoría al profeta Samuel porque se cree que en la antigüedad estos 3 libros conformaban uno solo, pero algunos datos y algunos detalles de la historia que no vamos a tocar hoy aquí nos dicen o han hecho que la auditoría se la den a un escritor desconocido. En este libro vamos a encontrar lecciones de amor, de trabajo, de relaciones familiares, de aventura, de esperanza, hambre, tragedia, abundancia, romance. Hay muchos contrastes en este libro, pero sobre todo este libro expresa la soberanía de Dios en una magnitud que verdaderamente nosotros no la vemos fácilmente. Espero que con esta introducción ya todos ustedes estén muy interesados por leer el libro de Ruth. El libro de Ruth solo son 4 capitulitos nada más. Son aproximadamente una lectura de entre 30 a 35 minutos. Así que usted lo puede llegar a leer hoy a su casa y comentarlo con sus familiares, comentarlo con sus amigos.
Hoy solo vamos a visitar el primer capítulo de este libro, pero antes de comenzar hoy los voy a invitar a hacer algo un poquito diferente de lo que hacemos en los servicios anteriores. Hoy los voy a invitar a que nos pongamos en pie para escuchar la lectura de la palabra de Dios y luego vamos a orar juntos, para que lo que va a ser tratado aquí esté bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos revele a cada uno el mensaje que tiene para nosotros hoy. Les pido el favor que me acompañen a leer el capítulo 1 de Ruth. Dice la palabra del Señor: en el tiempo en que los caudillos, en unas versiones dice jueces, gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén, de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años. Murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? ¿Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada con su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Padre amado, Padre Santo,
te agradecemos por esta oportunidad que nos brindas de venir hoy a adorarte y a compartir, Señor, en hermandad tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe hoy aquí, que mis defectos y mis pecados no entorpezcan o modifiquen de manera alguna, Señor, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tu palabra nos transforme, nos edifique. Danos también, Señor, la fortaleza y el coraje necesario para propagarla en nuestros hogares y sitios de trabajo con nuestros amigos. Ayúdanos, Padre, a proclamar tu evangelio a aquellos que necesitan oírlo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es muy interesante cómo comienza este relato. Si ustedes se pueden dar cuenta en el versículo 1, primero quiero abrir un paréntesis. En el día de hoy, por algunas dificultades técnicas, no vamos a poder mostrarles en la pantalla algunos versículos adicionales que traje para el sermón de hoy. Así que van a tener que usar las Biblias. Si alguno no tiene Biblia, por favor alza la mano y le acercaremos una Biblia para que la pueda usar y acompañarme en las lecturas. Les decía que es muy interesante cómo comienza este relato. En el versículo 1 nos sitúa en una época muy específica en la historia del pueblo de Israel. Fijémonos, dice, los días en que gobernaban los jueces. Aquí Dios a través de este escritor nos pone en perspectiva los tiempos de los jueces versus la narrativa de Ruth. Es sumamente importante que comprendamos esto porque estos eran unos tiempos muy peculiares. Recordemos que en los tiempos de los jueces no existía un rey en Israel. Fue un periodo alrededor de unos 200 años después de que llegaron de la tierra prometida y se establecieron en ella, que los israelitas se gobernaban cada uno en su tribu. Y como nos menciona aquí el libro de jueces, el libro de Ruth, nos dice que en este tiempo eran los jueces. Era un tiempo donde el pueblo se había desviado del camino de Dios y se aferraban a los dioses ajenos de los países vecinos. Miremos lo que nos dice Jueces 2. Acompáñenme por favor a buscar en sus Biblias, que está en el Antiguo Testamento, Jueces 2, los versículos 8 al 12, y luego vamos a visitar los versículos 16 al 19. Les voy a dar un poquitico de tiempo para que lleguen ahí a Jueces. Es después de los primeros 5 libros de la Biblia. Jueces 2, versículos 8 al 12 y del 16 al 19. Dice la palabra del Señor, dice, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Y miren lo que dice el versículo 16 de ese mismo capítulo hasta el 19, leamos. Dice, entonces el Señor hizo surgir caudillos que los liberaron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes lo oprimían y afligían.
Pero cuando el caudillo se moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, que se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver, aquí en Jueces nos muestran un ciclo constante: el pecado del pueblo, la retribución por parte de Dios, el arrepentimiento del pueblo, la liberación que Dios daba a través de un caudillo, y volvía y comenzaba. Esta época estaba caracterizada por mucha violencia, tanta que hubo guerras entre las mismas tribus de Israel. El último versículo de Jueces, acompáñenme, Jueces 21-25, en este último versículo del libro de Jueces nos muestran la condición que tenía en ese momento del relato de Ruth el pueblo de Israel. Mire lo que dice Jueces 21-25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso el libro de Ruth nos enmarca, fíjense ustedes cómo en el primer verso el libro de Ruth nos enmarca inmediatamente el contexto histórico de esta época, un tiempo en el cual cada quien hacía lo que bien le parecía. No sé si se les parece eso a alguna otra época de la historia humana. En el verso 1 también nos muestra que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en Israel, si ustedes recuerdan cuando leímos. En la Biblia se mencionan aproximadamente unas 13 relatos o episodios de hambrunas, y la mayoría de estas, en especial las mencionadas en el Antiguo Testamento, tuvieron que ver por la desobediencia y por el extravío del pueblo de Israel. Esta era, por cierto, según el relato, una hambruna local, ya que aproximadamente a unos de 100 a 130 kilómetros al sureste de Belén, en la ciudad de Moab, ya había comida. Veamos también que se nos habla de que un hombre llamado Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, se van de las tierras de Belén y se trasladan hacia Moab, producto del hambre. No vamos a mirar este texto, pero en Génesis 35-19 se menciona por primera vez, Belén en la Biblia. Belén es un lugar sagrado en la historia judía, porque allí, en esa región, enterraron a la esposa más amada de Abraham, Raquel. Y ustedes también saben o hemos oído especialmente durante este tiempo decembrino, sobre el relato de Miqueas, la profecía hermosa que hay en Miqueas 5:2, donde dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables, dice Miqueas. Irónicamente, esta familia debe salir de Belén, que significa la casa del pan, y dejar esta ciudad no iba a augurar nada bueno, pero probablemente o al parecer era una práctica que obedecía al pensamiento reinante de esta época, a la cosmovisión, al credo de esta generación. Recordemos que lo que dice: cada quien hacía lo que bien le parecía. Y no era algo atípico que en estos tiempos que nos menciona aquí el relato de Ruth, los israelitas abandonaran su tierra prometida y se fueran a otros lados donde ellos creían que les iba a ir mejor. En el libro de Jueces se nos muestra otro ejemplo de esta práctica. Acompáñenme, vayamos a Jueces nuevamente. En el capítulo 17, en el versículo 8, Jueces 17:8, nos dice: este hombre levita partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar.
Fíjense ustedes que era algo, este es otro ejemplo de un levita yéndose a encontrar otro lugar fuera de Belén, fuera del sitio donde era había sido dado por el Señor. Al parecer Elimelec, cuyo nombre significa mi Dios es rey, es decir, un hombre que aparentemente obedecía los mandatos de Dios, y su familia se iban a ir para donde brillara más el sol. No estaban siguiendo los mandatos dados por Moisés cuando les entregó la tierra prometida. El verso 2 nos muestra que se establecen en Moab, edifican un hogar allí, dejando a su pueblo lejos del lugar de adoración que Dios había establecido, e inician una nueva vida. El padre de familia muere y Noemí queda viuda, pero aún tenía 2 hijos, quienes una vez más desobedecen el mandato de Dios de no mezclarse con extranjeras, de no casarse con mujeres idólatras, y se casan con 2 mujeres moabitas, con el fin, obviamente, de perpetuar la familia y así también perpetuar el nombre de Elimelec. Pero ¿cuál era el problema de casarse con estas moabitas? ¿Qué pasaba con Moab? Si recordamos, en Génesis, en el capítulo 19, se nos relata el origen de los moabitas, el incesto de Lot con sus hijas. Ellas, no sé si recuerdan ese pasaje, ellas lo emborrachan pensando que no van a encontrar hombres en ese lugar desolado donde estaban, y prácticamente violan a este pobre muchacho. Nacen de este incesto 2 hijos. El hijo de la hermana mayor lo llaman Moab, cuyos descendientes se llamaron los moabitas, y el hijo de la hermana menor se llamó Ben-Amí, y los descendientes fueron los amonitas. Su origen es entonces una historia pues llena de depravación, de lujuria. Los moabitas fueron un pueblo que fue castigado y maldecido por Dios, de tal forma que no entrarían en la congregación del Jehová. Ya no fueron con agua, ya que ellos no fueron ni con agua ni pan a recibir a Israel cuando salieron de Egipto, y habían contratado a un brujo llamado Balaam para maldecirlos. Esto lo van a encontrar ustedes en Deuteronomio 23, del 3 al 4. Permítanme, yo se los leo. Dice: no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes, hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balán, hijo de Beor, originario de Petor en Aram Nayarajim, para que te maldijera. Obviamente era un pueblo con una fuerte influencia idolátrica, de ídolos, de otros dioses para el pueblo de Israel. Miremos, vamos a Jueces, hermanos, nuevamente. Jueces 10, versículo 6. En Jueces 10, versículo 6 nos dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, de Sidón y de Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos, los vendió a los filisteos y a los amonitas. También fue un pueblo, los moabitas fueron un pueblo que llevaron a Israel a la esclavitud. En Jueces 3:14 vemos: los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los moabitas esclavizaron durante 18 años al pueblo de Israel. Resumiendo, los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel, y es en ese pueblo que Malón y Kelión encuentran a sus esposas. Ruth, que en hebreo significa amistad, belleza, y Orfa, que significa testaruda, terca.
Y allí habitaron 10 años, sin embargo, vemos en este relato que ambos hijos mueren. Noten que en el versículo 5 se nos hace una fuerte referencia. Vamos al versículo 5 de Ruth, capítulo 1, dice Malón y Kelión, el primero significa enfermizo y el segundo significa cansado, debilucho. Probablemente eran hombres débiles corporalmente, enfermizos, y mueren al igual que su padre en Moab, que su padre Elimelec. ¿Notan ustedes algo raro aquí entre líneas? ¿Pueden ver ustedes algo que no se lee, que está presente aquí? Y se casaron dos hombres jóvenes con dos jóvenes moabitas. Durante 10 años no tuvieron hijos. Aquí vemos esterilidad en estas familias. Probablemente porque ambos hombres eran infértiles, no lo sabemos, o tal vez el Señor cerró las matrices de estas mujeres jóvenes. Pero lo irónico es que Moab era conocida porque allá existían los dioses de la fertilidad. Y adicionalmente estos dos hombres venían de una región que se llama Efrata, que también nos quiere decir fecundidad o abundancia. Fíjense en ustedes la ironía. El autor de Ruth nos quiere mostrar entonces un escenario árido. Quiere que veamos la aflicción, la desesperanza por la cual pasan estas protagonistas de la historia. Nos hace ver la desgracia y la decadencia de una familia y sobre todo el dolor de una mujer que se llama Noemí. Y ahora los invito a que nos pongamos los zapatos de esta señora, las sandalias de Noemí. Perdió su marido, sus dos hijos, las fuentes de bienestar para su vida, están lejos de su nación, está lejos ella de su nación, está lejos de los parientes que la puedan socorrer. Y mire, en el versículo 5 nos dice que la mujer quedó totalmente desamparada. Su vida reflejaba todo lo contrario a lo que significaba su nombre: mi dulzura, mi delicia, mi encanto. Sin embargo, aquí solo había dolor, solo había tribulación sobre sus hombros, solo había infertilidad, muerte, posiblemente hambre, soledad, tragedia tras tragedia. Podríamos decir que es una tragedia muy similar a lo que vivió nuestro muy conocido Job, pero en versión mujer. Ahora fijémonos en el verso 6, nos muestra un rayo de esperanza, y esto es típico del relato de Ruth. Siempre vamos a ver esos contrastes. Cuando vemos desesperanza, luego el autor nos muestra una gran esperanza. Donde vemos soledad, él nos muestra después amistad, amor, lealtad. Fíjense ustedes lo que pasa en el versículo 6. Dios visitó al pueblo de Israel y le dio pan. Dios intervino entregando esperanza a todas nuestras protagonistas, y muy contrario a lo que pasaba en el ciclo de Jueces, ahora les está mostrando un camino, una luz, un futuro. Noemí, al oír estas palabras, pues ¿quién dijo miedo? Agarró todas sus cosas, sus nueras, y les dijo: regresemos, volvamos a la casa de pan. Al igual que en su primer viaje, este no era un viaje por motivos espirituales, sino simplemente motivos de necesidad. La necesidad mueve a Noemí. Pero detrás de la escena está la mano de Dios, poniendo en movimiento los pies de esas tres mujeres viudas, pobres y desamparadas. Imaginémonos esa escena, hermanos. 3 mujeres caminando solas en un camino peligroso, dicen los relatos,
que era un camino peligroso, son entre 100 a 130 kilómetros desde Moab a Belén. No hay policías, hay ladrones por todas partes, acechando el camino. No existían los derechos de la mujer, por cierto. El silencio, la muerte de sus seres queridos, abrazando los corazones de ellas. Y vemos el primer diálogo que sale de la boca de Noemí en el verso 8. Noemí les dice a sus nueras, miren lo que les dice, dicen: vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en el nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Noemí está invitando a sus nueras a reiniciar sus vidas, a que las reinicien. Les dice que encuentren nuevos esposos, que tengan una nueva familia, ya que pues aún eran jóvenes. Noemí les pide que intenten ser felices, tal vez algo que ella también quería para ella misma. Noemí se está colocando en el lugar de ellas y las estimula a quedarse en Moab, algo que para todos nosotros nos parecería muy lógico, ¿cierto? Pero ¿era esto realmente lo correcto? ¿Esto realmente agradaría al Señor? Noemí, sin pensarlo, estaba regresando a sus nueras a la idolatría. Pero sigamos adelante. Ahora fijémonos en la actitud de esas dos moabitas. Pongámonos ahora en sus sandalias. El amor, la compasión para con su suegra. ¿Qué fue lo que estas dos mujeres vieron en Noemí? ¿Qué vieron? ¿Qué vivieron en esta casa mientras vivían con sus esposos? Las Escrituras nos muestran que había compasión y lealtad ante su suegra. Ellas actuaron con misericordia con Noemí y con los fallecidos de la familia. A pesar de ser mujeres que nacieron en un pueblo enemigo de Israel, Dios desplegó toda la misericordia hacia Noemí y sobre su familia por medio de estas dos mujeres. Al parecer, ellas ya habían acogido no solamente algunas costumbres ancestrales de esta familia judía, sino que también habían oído de alguna manera de ese Dios de los israelitas. Cada vez que un familiar o un amigo no creyente, en especial no creyente, si se preocupa por ti, de tus necesidades y de los tuyos, esto es Dios, hermanos, actuando por medio de estos gentiles. Son lecciones de Dios a nosotros. Debemos ser primero piadosos con nuestras propias familias, recordar hacer el bien en la vida mutua, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Mire, vamos a Timoteo 5, versículos 3 y 4. Mire lo que nos dice Timoteo 5, versículos 3 y 4. Ojalá me puedan acompañar desde sus Biblias. Dice así: reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Miren lo que dice Hebreos 13:16, se los voy a leer. Hebreos 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Continuemos con nuestra escena. Noemí pide descanso para sus dos nueras, las besa, todas ellas alzan su voz, gimen, lloran. El afecto aquí es real, aquí no hay lágrimas superficiales. El autor está decidido a que nosotros palpemos el dolor de estas tres mujeres. Quizás las tres están abrazadas, la desgracia las está uniendo, quizás es su último abrazo, sus últimas lágrimas juntas. Como ven,
me gusta mucho Hollywood y miro muchas esas escenas, trato de imaginarme esas escenas. Todas ellas motivadas por ese lazo sanguíneo, por esa emoción. Ambas le dicen a Noemí, no, iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí va a utilizar artillería pesada. Dice, ¿para qué vienen conmigo? Yo no tengo más hijos en el vientre. Básicamente les está diciendo, yo ya estoy vieja, y si me casara y sucediera un milagro como el de Sara, ¿ustedes esperarían a que mis hijos crecieran para luego casarse con ellos? ¿Se arriesgarían todo eso? Aquí Noemí les está recordando una ley muy antigua que era vigente para ellas. Era la ley del levirato. Lo van a encontrar en Deuteronomio 25. Ojalá lo visiten algún día. Dice, en donde la eventual muerte del marido de una mujer, el hermano mayor o el pariente más cercano, soltero, del difunto, podía tomar a la mujer de su hermano, a la viuda, para perpetuar la descendencia del fallecido. Noemí les aclara a ellas que no hay esperanza, porque ya ella está muy vieja, no hay más vida en su vientre. Y aún así, si esto fuera así, para ellas sería muy riesgoso esperar hasta que aquellos chicos crecieran para poderse casar con ellas. Noemí pareciera quererlas alejar a toda costa. Nada bueno ella espera de lo que viene por delante. No hay placer ni dulzura en seguir los pasos de esta mujer, y se mira a sí misma como una persona sin valor. Se mira como una mujer viuda, anciana, sin posesiones. No hay nada en sus manos. Y les dice, abandónenme, vayan a su tierra, a sus dioses. Allá encontrarán refugio en la casa de sus padres. Al mismo tiempo, estas palabras pudieron ser para ella como aguijones en su corazón. Ella las quería mucho. Miremos que en los versículos 11, 12 y 13, en esos tres versículos, ella se refiere a ella, Noemí se refiere a sus nueras como sus hijas. No era fácil desvincularse, no era fácil romper ese lazo que las ataba. Habían vivido muchas experiencias, pero finalmente Noemí les dice, no, mijas, no, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. En el versículo 13, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Esta lectura de Noemí es correcta. Su amargura era mayor en ella que en sus nueras, y a tal nivel que ella se identifica posteriormente como Mara, que quiere decir amargura. Es decir, que este análisis que estaba haciendo Noemí de su vida era en cierto modo acertado, en el sentido de que Dios sí era el motivo de la aflicción. Ella, al igual que Job, en Job 27:2, vamos a nombrarlo así rapidito, ella podía haber dicho, el Omnipotente amargó mi vida. Ella conocía que la mano de Dios estaba en contra de su vida, que eran los mismos dedos de Dios los que los habían sacado de Egipto y que ahora oprimían su vida. Sus ojos estaban amargados, estaban cegados. No veía ninguna esperanza. Pero no hay peor lectura, hermanos, de nuestras vidas que ver la realidad sincera y olvidar al mismo tiempo las promesas que Dios nos ha dado. Eso solo nos trae desventura, amargura. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en esta situación? Diciéndonos, esto lo ha hecho Dios en contra mía, no hay solución, no hay salida. Sin luces, sin esperanza, sin ver el cuadro completo de la historia como le estaba pasando a Noemí.
¿Habría algún antecedente previo a Noemí donde ella pudiera decir hay esperanza? ¿Habría algo en la historia de Israel que ella pudiera saber que había alguna esperanza? Seguramente ella conocía el relato de José, tenía el antecedente histórico de este hombre que fue afligido por Dios, separado de su familia, vendido como esclavo, llevado a la cárcel y tratado por el mismo Dios que lo puso en ese lugar para manifestar un bien mayor, para salvar a todo su pueblo. Noemí no se daba cuenta de este cuadro mayor. Ella se encerraba en sus palabras sinceras, reales, pero amargas. Ella no sabía, no se imaginaba, no le pasaba ni por la cabeza la historia que sería escrita en este libro para testimonio de todos aquellos que hemos estado alguna vez sin esperanza. Aprendamos a ver el cuadro completo de nuestra historia en la historia de Dios, hermanos. Él cumplirá sus promesas, Él sanará a su pueblo, Él triunfará sobre este mundo hostil y hará justicia aun cuando pensamos que Él se ha callado, que está mudo, que no nos habla. Miremos lo que dice Hebreos 10:23 y les pido que por favor me acompañen en sus Biblias. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Repitamos este verso, hermanos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Todas estas palabras amargas terminan de nuevo en el llanto de nuestras tres protagonistas. Son lágrimas de desesperanza. Los dichos de Noemí convencieron a Orfa. Esta se despide, dice, ok, si la cosa es así, me voy. Besa a su suegra y no sabemos más de ella. Su opción es muy legítima, muy lógica. Ella se va, vuelve a la casa de sus padres, vuelve a su familia, vuelve a sus costumbres. Orfa no pudo iniciar un viaje de fe, ya que el afecto natural nunca es suficiente para dar inicio a esa travesía. El lazo sanguíneo, hermanos, a pesar de conectarnos íntimamente entre seres humanos, no puede comunicar la fe. No es como si yo tengo fe y toco al que está a mi lado y así se transmite la fe. Así que no pensemos que porque somos creyentes, todos los de nuestro hogar lo van a hacer. Procuremos vivir en el temor de Dios y de ser una carta abierta. Demos testimonio a los hombres con palabra y con nuestro comportamiento. Esto es lo que mejor le podemos dar de legado a nuestras familias. Aunque Orfa significa terca, pareciera que Ruth era la terca y no Orfa. Porque Noemí le hace un nuevo intento para convencer a Ruth y le dice, cuñada, vuelve a tu pueblo y a tus dioses, vuélvete con ella. Noemí usa la estrategia de identidad sobre su nuera y le dice, mira, Orfa se fue, váyase con ella. Usted y yo no tenemos casi nada en común. Sin embargo, Ruth le responde algo increíble, hermanos, algo hermosísimo, que retumba siempre en nuestras mentes cada vez que leemos este libro de Ruth. Miremos los versículos 16 al 18. Dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Ruth aquí hace un juramento como de matrimonio, un juramento especial, un juramento que dice que hasta la muerte va a acompañar a su suegra.
le está diciendo que ella se va a arriesgar a vivir en una tierra que no es la de ella, con costumbres que no es la de ella. Se va a arriesgar a que le hagan bullying por ser moabita. Así que nos podemos preguntar, ¿de dónde es que viene esa fe de Ruth? ¿De dónde viene la fe de Ruth? ¿De lo que vio en Noemí? ¿De lo que escuchó en esta familia? Probablemente eso ayudó, hermanos, pero definitivamente el Espíritu Santo estaba actuando sobre Ruth y le dio una fe salvadora. Noemí le estaba pasando a Noemí lo que nos pasa a nosotros normalmente. Nosotros los seres humanos exageramos un poco nuestra desesperanza, nuestra amargura, tanto que no podemos ver las estrellas en una oscuridad fuerte. No vemos más allá de nuestras narices. Los psicólogos dicen que nos encerramos en nosotros mismos, vemos el vaso medio vacío y no semilleno. Noemí no es capaz de ver la obra de misericordia en su vida. Revisemos, miren, es Dios quien ha conservado su vida y no se la quitó como a Elimelech y a sus hijos. Fue Dios quien detuvo el hambre y quien abrió el camino a casa. Fue Dios quien instó a Ruth a quedarse con Noemí. Fue Dios quien las cuidó de los peligros de Moab a Belén. Sus manos no estaban vacías. Tenía a Ruth, quien sería su fuente de bienestar. Dios conservó a un pariente, Boz, que lo vamos a ver en el capítulo 2, si ustedes lo leen en sus casas. Y Dios las lleva a Belén en el justo tiempo, en el momento preciso de la siega. Noemí no se da cuenta aún de sus propias palabras. Pero yo sé que ustedes ahora están preguntándose, bueno, ¿y dónde está Cristo y el Evangelio en este relato? En realidad, hermanos, esta historia tiene que ver mucho con todos nosotros. Nuestra historia personal está en esta narración. Es muy similar. Nuestro rescate se muestra claramente en medio de la tragedia de Noemí y de Ruth. Estamos en una época en donde cada quien hace lo que le parece. Estamos en una época de relativismo. Todo es relativo. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Usted hace con su vida lo que bien le parece. Pero todos ya sabemos que esto no es así. La verdad es única, es absoluta y es eterna. Dios es nuestro soberano y Él cumple su santa voluntad con nuestras vidas. Nosotros caminábamos sin rumbo, sin esperanza, y fue Cristo, un redentor, que pudo redimir nuestros pecados y aliviar nuestros dolores. Estábamos huérfanos y sin ciudadanía, fuera de la casa del pan. Es más, ni siquiera queríamos arriesgarnos a ir por allá. Hacíamos lo que bien nos parecía. Algunos nos fuimos de la tierra que Él nos dio a donde el sol que más brilla, como Elimelech, sin pensar en las consecuencias. Miren lo que dice Amós en el capítulo 8, versículo 11, hermanos. Ojalá lo anoten por ahí. Dice: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Oremos. Padre, damos muchas gracias esta mañana por permitirnos estar aquí y oír tu palabra, y te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo, dándonos conciencia de pecado, dándonos conciencia de tu soberanía, de tu poder sobre nuestras vidas. Te agradecemos por el cuidado que tienes de tu pueblo, por cómo vigilas y mueves nuestros pasos, todo para bien. Tal vez no lo veamos ahora, tal vez solo vemos penumbras,
pero tú cumples tus promesas, tú nos llevas en un camino hacia la casa del pan de vida. Perdónanos, Señor, por dudar de ti, por dudar de tu provisión, por dudar de tu control. Perdónanos por tomar decisiones al calor de los sentimientos y de no obedecerte, de no consultarte antes. Ayúdanos a caminar con esa seguridad de que todo está bajo tu control, bajo tu dominio. Permítenos que por medio de nuestro testimonio, el de cómo manejamos nuestras vidas, el de cómo actuamos ante las adversidades, llamemos a otros a tu camino, como lo hicieron Orfa y como lo hicieron Ruth. Permítenos tener esa fe salvadora de Ruth, sin temor del futuro, sin temor del mañana, confiados en nuestro camino hacia la casa del pan, donde no habrá más lamento, ni clamor, ni dolor. Amén.